este tiempo devocional. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Santo y bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque tú has sido bueno para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar nuestras actividades del día, Señor, y en esta tarde, Señor, tener este tiempo de devocional, Señor, que sea de bendición, Padre, para nuestros hermanos, Señor, que ya están conectados, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que tú seas hablándonos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos sigue transformando, restaurando, sanando, Señor, nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, tener este tiempo de devocional, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues el devocional de esta tarde lleva por nombre Examina tu camino y vamos a leer el pasaje de Hebreos 12, del 12 al 1. Permítame tantito porque se me está trabando la computadora. Hebreos 12, ¿qué cuñadito? Hebreos 12 y 13. Pues como les decía, ¿verdad? Nuestro devocional se llama Examina tu camino. Y examinar, buscaba y dice que examinar significa inquirir, indagar, escudriñar, analizar, observar atentamente y cuidadosamente a alguien o algo para conocer características o cualidades o estado, ¿verdad? Es lo que significa examinar, ¿verdad? Y nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Examina tu camino. Entonces vamos a darle lectura a Hebreos 12, del 12 al 13. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Entonces, aquí las escrituras nos dicen, ¿no? Que muchas veces nos paralizamos por ciertas situaciones, ¿no? Pero también nos indica a que hagamos sendas, ¿verdad? Sendas derechas y que dice que no nos salgamos del camino por lo cojo que hay, ¿no? Y que necesitamos ser sanados, ¿no? Perdón. Entonces, muchas veces creemos que nuestros pensamientos, nuestras actitudes hacia los demás son correctas y que nuestro testimonio de vida es mejor que el del hermano o el del vecino. Ese es un error donde tristemente los cristianos caen, ¿no? Pienso yo siempre que lo que yo pienso, lo que yo hago es correcto, ¿no? Y señalamos y marcamos cuando, pues aquí las escrituras y el devocional de hoy, ¿no? Nos va a llamar a que nos examinemos primero cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Fíjense, le decía a mi esposa, voy a leerlo, dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, en mi opinión, yo pienso que está bien. En mi opinión, yo pienso que tú estás equivocado. En mi opinión, tú estás equivocada, ¿no? Pero acá dice algo muy importante, ¿no? El Señor es el que pesa nuestros corazones. Cuando mandan a llamar a David, ¿qué le dijo al profeta al Señor? No, no, es que yo no veo lo que tú estás viendo. Yo veo lo que está interno en su corazón, ¿no? Fíjense, dice Proverbios 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, creemos que vamos por una senda correcta, pero andamos en un camino donde yo tomo las decisiones, donde yo camino conforme creo que es correcto, ¿no? Entonces, no es correcto que nosotros siempre estemos pensando que lo que hacemos nosotros es mejor
que el que está enfrente, ¿no? ¿Por qué existe esta situación? Porque hay pecados todavía en nuestras vidas que no han sido reconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo queremos reconocer, no queremos, mucho menos queremos renunciar a ellos. Y eso hace, esa situación hace que sea imposible vivir en plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque se convierte en una barrera, ¿no? Se convierte en una barrera que no nos deja acercarnos a Dios. Es el único, es el único medio, ya lo dijimos el domingo, ¿no? El único medio para llegar al Padre es Jesucristo. Fíjense, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos acerquemos a Él. Dice, si tú te acercas, Más allá. yo voy a acercarme a ti. Pero necesitamos, para acercarnos a Él, reconocer nuestra condición. Reconocer, ¿por qué? Porque mi pensamiento, yo no necesito de nada, yo estoy bien, decía un compañero en mi trabajo, ¿no? Yo estoy bien, yo no he pecado, yo no he matado, yo estoy bien delante de Dios, no. Necesitamos reconocer nuestra condición, necesitamos reconocer que yo me siento más que mi vecino, más que mi prójimo, más que el hermano, ¿no? Entonces, si yo no reconozco, si yo no renuncio, si yo no me acerco a Cristo, a los pies de Cristo y reconozco y me arrepiento de todo corazón, no voy a ser libre. No voy a ser libre de ciertas actitudes que todavía están internadas en mi corazón. ¿Por qué? Porque no queremos dejarlas. Entonces, Dios quiere que tú seas libre, que yo sea libre de todo lo que nos estorbe, ¿verdad? Para que tengamos una relación genuina con Él. Entonces, yo, bien se dice, ¿no? Que nos acercamos a Dios cuando estamos sucios, cuando estamos enlodados, sí, cierto, pero Él nos limpia. Pero ya limpiados, no tenemos que volver a la condición pasada, antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos una nueva criatura, ¿no? Entonces, esas situaciones muchas veces nos paralizan, no son tropiezos para nuestras vidas o para nuestra vida cristiana. Y poco a poco, sin darnos cuenta o sin que tú te des cuenta, esa situación que está siendo estorbo para que puedas ir a la iglesia, para que puedas compartir, para que puedas estudiar, para que puedas orar, se va haciendo prioridad en tu vida. Y muy difícil vas a poner como prioridad a Dios en todas las cosas. Lo vas a decir o lo voy a decir si no estoy bien delante de Dios, a mi criterio, a mi manera. Yo lo estoy dando la prioridad al Señor. Yo oro, sí, sí, pero el Señor, si leemos las Escrituras, el Señor nos da especificaciones qué es lo que tenemos que dar. Entonces, sin darnos cuenta, esas situaciones empiezan a dominar nuestras propias decisiones. Entonces, eso se convierte en pecado. Y tú dirás, ¿por qué se convierte en pecado? Porque se convierte en desobediencia. Y desobediencia es pecado. ¿Cuáles situaciones podrían suceder? Una de ellas es lo que pasa en muchas personas, la ansiedad, el miedo, la falta de perdón, el orgullo. Decíamos, yo no tengo por qué reconocer que me equivoqué, ¿no? La vanagloria, la codicia, empezamos a codiciar o se empieza a codiciar lo que tiene el hermano, el ministerio de la hermana, el matrimonio de los hermanos, los hijos de los hermanos, el coche que tiene el hermano, la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso es pecado delante de Dios, ¿no? El Señor nos dice que nosotros tenemos que renunciar, dejar esa vida pasada. Todo esto todo esto que estamos hablando, hay más, yo sé que hay más, quizás en tu mente dirás, ay, esto también, sí, ponlo también en la lista, porque todo eso es lo cojo que nos hace salir
el camino del Señor. Y todo eso, ¿qué crees? Empieza a enfermar tu alma, empieza a enfermar mi alma. ¿Por qué? Porque empiezo a sufrir, porque eso lo tengo en mi corazón, porque no puedo perdonar, porque siempre estoy ansioso, porque tengo miedo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué crees? Dios es la solución. Dios quiere que seamos sanados. Por eso la Escritura nos manda a examinarnos a nosotros mismos, a que reconozcamos nuestra condición y seamos honestos nosotros mismos. Y dejemos de pensar que yo estoy bien, que todos están mal, que yo soy el único que está bien. Dice Proverbios 4:26, dice, examina, perdóname, ¿qué dice? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén. Entonces, dice, ve dónde estás caminando, ve dónde estás, cómo estás viviendo. Dice, y que todos tus caminos sean rectos. No nos dice nada más esto, nada más el otro. Dice, no. Está un micrófono, por favor, conectado, abierto. Entonces, ¿qué nos dice esto? El versículo, observa tu camino, observa tu caminar. Está diciendo, no es recto delante de mí. ¿Sí? Permítame tantito para... Está conectando apenas por eso. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿qué dice? Examínalo. No es recto delante de mí. Entonces, la Biblia nos exhorta a que nos apartemos del mal y seamos vasos útiles para su gloria. Fíjense, yo le decía a mi esposa, ya tiene bastante tiempo que Dios está llamando a la iglesia. Dice, sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, nos está mandando a que nos examinemos, a que nos apartemos de lo que está haciendo estorbo, de lo que nosotros creemos que está correcto, pero conforme a las escrituras no está correcto. La palabra dice, si tú no te santificas, si no te apartas para mí, no me vas a ver. Por eso es necesario. David lo dijo, examíname, ¿no? Examíname. ¿Qué dice Isaías, amor? 35:3, por favor. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. 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 Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no te paralicen las situaciones de la vida diaria, la vida cotidiana. Ya deja de temer. Fortalécete. Porque eso hace que tú no tengas, y te paralizas, te hace débil. No vas a tener fuerza, ni mucho menos vas a poder resistir. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Necesitamos tener una comunión continua en oración, en escritura, en escudriñarla, en reunirnos como hermanos en la iglesia. Estar al pendiente del necesitado. Dejar ya de estar señalando con un dedo muy duro, ¿no? O sea, el Señor quiere que nos fortalezcamos en Él. Entonces, hoy en esta tarde el Señor nos está invitando, y me está diciendo, afírmate en mí, fortalécete en mí, busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué dice busca la llenura? Porque nos falta oración, nos falta escritura, nos falta conocerle. Por eso no podemos perdonar, por eso se nos hace difícil ir a la iglesia, por eso se nos hace se nos hace difícil muchas cosas, porque no estamos firmes completamente en el Señor. Pensamos que nuestro camino, como lo vimos ahí, es derecho. Dice, pero tu camino es de muerte. ¿Qué dice Efesios 6:10, amor, por favor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces,
¿Dónde empieza la fortaleza? ¿Dónde empieza el poder de su fuerza? Orando a Dios, en la oración, pero de un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Dice, Él no te va a desechar. Es donde empieza la fuerza, es donde empieza el poder, es donde empieza la fortaleza. Si dejamos que su Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, te aseguro que vas a tener paz, vas a tener gozo en cualquier situación que tú tengas. El Señor te va a dar la salida. Salmo 92, 10, ¿qué dice, amor? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, ¿quién te aumenta las fuerzas? El Señor. Pero ¿qué pasa? El hombre en estos tiempos lucha por sus propias fuerzas. Trata de salir de las situaciones con sus propias fuerzas. Y así, créeme que es imposible. Porque el que aumenta nuestras fuerzas es el Señor. Pero necesitamos, lo leímos al principio, necesitamos acercarnos a Él, al trono de la gracia, para que alcance su oportuno socorro, para que yo alcance oportuno socorro. Y si seré ungido con ese aceite fresco. El Espíritu Santo te va a dar frescura en cualquier situación. Te va a dar libertad. Amén. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 2:1? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, dice. ¿Qué hace el cristiano de hoy? Quiere que el Señor haga todo por nosotros. No, yo ya lo acepté. Yo ya la hice. No, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos nosotros que renunciar a lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, delante de Dios. Pero ¿qué decimos? No, yo ya soy hijo de Dios y Él tiene que solucionar todo porque hace. ¿Y tú? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte en el reino de Él? Porque tú tienes que dar cuenta. Entonces, si tú conoces a alguien que se está desviando del camino correcto, levántalo en amor. No lo señales. Levántalo en amor. Para que cuando tú caigas, te levanten igual, con amor. Miremos cómo caminamos. Tengamos cuidado, dice la escritura parafraseado, el que tenga cuidado de que esté, que diga que está firme, ¿no? Porque puede caer. Ayudémoslo a regresar a su primer amor. Dejemos de condenar, sino ayudémoslo a buscar, a regresar a su primer amor. ¿Vas a hacer algo, no? No. Isaías 35:4, ¿qué dice? Decid a los de corazones apocado. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjate, estamos hablando de que nos levantemos con amor. ¿Y qué dice ahí? Decirle a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas. El Señor te va a levantar, ayudémoslo. ¿Y por qué? Porque el Señor es fiel a su promesa. Sí. Él dijo, y lo creo, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. No es como el hombre. El hombre dice ahorita una cosa y ya mañana ya te hace otra vez otra cosa. O sea, el hombre es cambiante en todo momento. Te hace una promesa y te la cumple un día, pero ya después se arrepiente y ya no te la cumple. Y Dios no es así. Yo comentaba con una persona, yo no creo, con todo respeto, le decía, yo no creo en los hombres, en sus promesas, porque el hombre es cambiante. Creo en lo que dice la escritura, porque Él no cambia. Porque Él dijo que va a venir y me va a salvar y nos va a salvar y vendrá por su iglesia y lo va a hacer. ¿Qué dice Números 23, 19, amor?
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Te va a Habló pasar la compu otra vez, y sí. no ejecutará. Ujú. Está abierto tu micro, Renita. Ay, perdón, Entonces, perdón. entonces, si él lo dijo, lo va a ejecutar. Así. Y no va a haber quién, no va a haber quién pueda decir o detener su mano. Él lo va a hacer. Por eso es necesario examinarnos para saber cómo estamos delante de Dios. Porque Él no tarda, no tarda su venida. El Señor quiere que tú te examines, que yo me examine para poder decir, estoy bien delante de ti. No en mi propia opinión, no ser sabio en mi propia opinión. Decir, yo estoy bien, pero Delfis no está bien. No, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque el Señor nos acaba de decir, ayúdalos, a los de corazón apocado, ayúdalos, ¿no? Entonces, tenemos que limpiar nuestras vidas de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Hace ratito vimos que seamos santos, porque Él es santo. Porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie va a poder ver al Padre. Nadie va a poder ver al Padre. ¿Qué dice Apocalipsis 22:14, amor? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Qué hermoso este versículo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Si tú te apartas, si tú te apartas para Dios como un utensilio, como un vaso útil para Dios, dice, Él limpia nuestras vidas, limpia tu vida. Y si caminas conforme a su voluntad y en obediencia, ¿qué dice? Si tú haces esto, tú tienes derecho a una vida eterna con Él. Por eso dije, si el Señor dijo, Él lo va a hacer. Por eso las escrituras nos exhorta, mucha gente piensa que es un regaño, no, te invita a que seamos hacedores de su palabra, pero en obediencia a Él, no entenderla a mi propio criterio. ¿Cómo dice Romanos 12:2, ¿no? Dice que transformaos vuestro entendimiento. Ajá. Nuestro entendimiento debe de ser renovado, ya no te conformes con la vida pasada, ¿no? Sino transformados. Dice, para que tú compruebes, o sea, ¿Cuál en es la otras voluntad de palabras, ¿no? Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, si yo empiezo a caminar por las sendas rectas de Cristo, entonces voy a ver que lo que yo hago checa con la escritura, ¿no? Entonces dices, si checa con la escritura, estás haciendo mi voluntad. Si tu pensamiento no checa con la escritura, no estás haciendo mi voluntad. Por eso la escritura dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mi camino. Sus pensamientos están más altos. Ujú. Entonces, seamos fieles a Dios. Dejemos de tener doble vida, porque el Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce todos los corazones. Entonces, hoy en esta tarde el Señor nos está diciendo, quita todo lo que estorba para que tengas una comunión genuina conmigo. ¿Por qué? Porque todos pensamos, el ser humano piensa que su relación está bien, pero si hoy te examinas, verás que a lo mejor te falta algo que entregar. A lo mejor está bien, estás completamente bien, no fallas en nada, gloria a Dios. Pero no pasa nada con examinar qué está pasando en tu interior. Si hay orgullo, si empieza a haber soberbia, si empieza a haber vanagloria, si todavía hay temor, si hay vanidad, si hay falta de perdón, si hay juicio contra las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor, Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí es una gran verdad, ¿no? Nadie puede engañar a Dios. Entonces,
tengamos cuidado cuando decimos que somos cristianos y y no hacemos la mostremos voluntad. otra cosa. ¿Qué estoy diciendo en eso? De que somos cristianos y hacemos otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano, porque dice que nosotros cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Él no se va y ya está. Pero si tú alimentas a la carne, vas a hacer lo de la carne. Si tú alimentas lo del Espíritu, vas a hacer lo del Espíritu. Pero tristemente, en muchos lugares, la persona, el cristiano, trata más de agradar al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre le eche flores y diga, ay, es que por él y por él. Entonces empiezas a elevar y empiezas a hacer la gloria de Dios a un lado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Este pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si estas personas están iniciando, entonces les falta conocimiento, les falta instrucción. Entonces, si los instruyes correctamente, va a empezar a ver que no es correcto darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque venimos, ¿de dónde venimos antes de aceptar a Dios? De la De a gloria al Cristo. hombre, ¿no? De darle la gloria al hombre, de siempre decir por el hombre y por el hombre. Entonces, venimos viciados en esa situación. Entonces, llegamos a los pies de Cristo todavía viciados. Pero cuando empezamos a escudriñar la escritura, empiezas a ver tu vida o mi vida en la escritura como un espejo, empiezas a decir, no, esto ya no es correcto. Ahora el que se debe llevar la gloria a Dios es Dios nada más, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, es falta de aprendizaje, es falta de que estos cristianos se alimenten de la palabra de Dios, que tengan una comunión genuina con Dios, que tengan su oración diaria, su tiempo con Dios, para que puedan descubrir todas estas verdades que dice en la Escritura, ¿no? Para que se pueda separar esas cosas del viejo hombre, ¿no? Y puedas hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque tiene sustento, que es la Escritura, ¿no? Y el sustento es, Señor dice que sea santo. Entonces, si yo era así en el mundo y venía viciado con esto, pues hoy tengo que luchar, resistir, someterme a Dios, resisto al diablo, dice, y él va a huir. Entonces, mi trabajo es resistir. Someterme primero con él, pero mi carne, mis deseos, yo tengo que resistir para dejar de hacer lo que me agradaba. Porque vengo de un mundo lleno de cosas que no es tan fácil, para unos, no es tan fácil dejarlas. Para los que nunca fumaron, pues pueden decir, es fácil dejar de fumar. Para los que nunca tomaron, pueden decir, es fácil. Pero los que sí lo hicimos, te podríamos decir, es muy difícil dejar de fumar. El que tomó, te puede decir, es difícil dejar de tomar. Y tú dirás, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí, pero te cuesta. Porque vienes de un mundo viciado de podredumbre. Vienes a los pies de Cristo y no creas que así como vienes a los pies de Cristo, si dice la palabra que eres nueva criatura, pero no cambias así. No es una varita mágica que te cambie y ya tienes alitas y vuelas, sino que tiene el proceso de buscar, Transformación. de transformación, del que día con día vaya descubriendo. Por eso es necesario leer, aprender. A mí alguien me dio un consejo, a mí y a mi esposa, y se lo agradezco mucho, mucho. Dijo, métete a la escritura y vas a descubrir cosas que no sabías. Y sí es verdad, ¿no? Es necesario aprender, porque descubrí que así yo hacía cosas que no estaban correctas, pero yo pensaba que estaban correctas. Entonces, dejemos de agradar al hombre. ¿Qué dice Gálatas 6:7, amor? Voy a leer al otro. Sí, amor. No, 6:7 al 8. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, la carne es corrupta, ¿no? Así es. Pero si tú siembras para el espíritu, ¿qué dice, no?
dice que vamos a, si cegamos para el espíritu, cegaremos vida eterna. Vida eterna. Entonces, si tú buscas lo espiritual, vas a vivir como un hombre espiritual. Entonces, si no estamos conforme a la voluntad de Dios, hoy en esta tarde, si nos examinamos o en la noche, si no estamos conforme a la voluntad de Dios, hoy es la oportunidad que el Señor nos está dando esta tarde, ¿no? Confesemos, acerquémonos a Dios, acerquémonos, confesemos nuestro pecado para que alcancemos perdón. Pero arrepintámonos de todo corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:16, amor? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Él siempre vas a alcanzar misericordia. Siempre vas a hallar esa gracia. Siempre vas a hallar ese oportuno socorro. Cuando tú digas, ya no puedo, estoy enfermo, ya estoy cansado de esto, en Él vas a encontrar ese oportuno socorro. Vas a encontrar esa paz que el mundo no te da. Entonces, seamos diligentes en el camino de Dios. Seamos firmes. Dejemos de andar para acá y dejemos de andar para... Seamos firmes y sigamos adelante. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:10, amor? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, para eso necesitamos nosotros ser receptivos a la voz de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude, porque necesitamos su ayuda para desechar ese camino torcido, el cual nos llevaba a la perdición. Entonces, dejemos de ser rebeldes a su palabra. Dejemos de querer entender la escritura como el pensamiento humano. Necesitamos del Espíritu Santo para poder discernir qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de su iglesia. ¿Qué dice Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la única que puede salvar nuestras almas, ¿qué es? La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. Dejemos lo dijimos hace rato, de esa doble vida, ¿no? Que hoy, delante de todos, soy un supercristiano, pero en lo oculto, donde nadie me ve, entre comillas, hago de mi vida un cacahuate. Porque no me ven, porque soy humano, porque tengo derechos. Pero Dios todo lo ve. Entonces, tenemos que decidir, porque es de decisión. ¿A quién servimos? ¿Si a la carne o a Dios? Si al Señor, si es al Señor, pues permitámosle que nos renueve nuestra manera de pensar. Es una decisión. Dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Para nuestro día de la redención. Entonces, es nuestra decisión. Contristar al Espíritu Santo o que Él crezca. Que nosotros menguemos o que Él crezca. Es tu decisión, es mi decisión. Como quieras caminar. Efesios 4:22-23, amor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, el Señor nos está haciendo la invitación de dejar ya esa manera de vivir antigua, ¿no? Ese pensamiento viejo que está viciado y se conforma a los deseos engañosos. Muchas veces te dicen, ya deja de hacer, ¿no? Ah, es que eres bien religioso, ¿no? Aquí lo está diciendo claramente, ¿no? Ya deja eso. Ya deja eso. Dice, deja esos deseos que te engañan, que te va a hacer bien, que no pasa nada. Dice, renuévate. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. O sea,
renueva tu mente. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti y dejemos que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la predicación, haga la obra que él tenga que hacer con los demás. Para terminar, solamente dirigidos por su Espíritu Santo, podremos tener sendas derechas. Escuchemos y obedezcamos la voz de Dios. ¿Sí? Edifiquemos siempre sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque así, aunque vengan tiempos difíciles, Él siempre nos va a sostener con su mano. Pero para eso necesitamos examinar nuestros caminos, examinar toda nuestra manera de vivir. Cómo estamos caminando, cómo estamos andando, si estoy correcto lo que estoy pensando, si es correcto cómo estoy viviendo, si está alineado a las Escrituras o no está alineado a la Escritura. Es necesario que como hijos de Dios reconozcamos nuestra condición. Si estamos caminando como el Señor quiere, si estoy pensando, si estoy actuando, aún si estoy enseñando la palabra, como dice la Escritura, hay que examinarlos, porque es bien para nuestras vidas. Amén. Pues eso es todo, hermanitos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y que Dios me los bendiga. Espero que pues sea de bendición, ¿no? Como para nosotros este pequeño devocional y que no tiremos a la borda lo que hoy vimos, ¿no? Porque es necesario examinarnos si somos vasos útiles, si somos santos. Es bueno, ¿no? Es necesario. Amén. Hermanita Meche, creo que nos puedes apoyar con la oración para ser despedidos. Sí, hermana. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde, mi Dios Todopoderoso. Sé que tú eres bueno y misericordioso, Padre Santo, y sé que nuevamente, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de tus hermanos, que están, Padre, siempre dispuestos, Señor, a enseñar, Padre, tu palabra. Te agradezco, mi Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú eres el que realmente, Señor, que tu Espíritu Santo nos habla, Señor, por medio de tu palabra, Padre, y sabemos que tenemos que estar siempre a servir y a que realmente, Señor, somos instrumentos tuyos, Padre Santo. Sabemos que tú has venido también a servir, así nos has enseñado que tenemos que servirte, Padre Celestial, a servir a los demás, Padre. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso, porque sé que tú, Señor, produce el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, mi Dios. Agradeciéndote, Padre Santo, por la vida del hermano Gus, de la hermana Adelfis, Padre Celestial. Tú sigues supliendo todas sus necesidades, Padre Santo. Síguelos fortaleciendo, mi Dios, porque son instrumentos útiles, Padre Santo, que están siempre sirviéndote, Padre Celestial. Son un ejemplo para nosotros, Padre Santo. En especial para mí, Papito Dios, porque no son tanto los años, sino el hecho de estarte sirviendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, síguenos ayudando, síguenos fortaleciéndonos físicamente y espiritualmente, Padre bendito, porque solamente tú sabes, Señor Jesús, todas nuestras necesidades y todo lo que realmente, Señor, estamos viviendo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir, Padre, tus pasos, a seguir tu camino, mi Dios Todopoderoso, porque se vienen tiempos difíciles, mi Dios, y tenemos que estar, Señor, alertas y a que lleguemos, Señor, a la santidad, Padre, que tú quieres, Señor, Padre Santo. Gracias te doy, Papito Dios, por los que se conectaron y los que no pudieron conectarse. Padre Santo, sé tú con cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Bendito eres, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y sé tú con cada uno de ellos también. Agradeciéndote siempre, Señor, siempre las bendiciones que tú derramas en nosotros sin haberlo merecido, pero tú eres bueno y misericordioso. Gracias te doy, Padre Santo, gracias. Muchas gracias, Papito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre,
que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen bonita tarde. Gracias. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.